Muy buenas, barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman. El día de hoy tenemos avance de la versión 3.5. Han sacado el video donde nos van a explicar todo lo nuevo, los campeones que ya se vienen. Unas cosas ya las sabemos, otras seguramente no, porque siempre suelen guardarse algunas cosas para estos videos. Así que vamos a ver el video, vamos a empezar a verlo, que aquí ya lo tengo listo. Lo acaban de publicar hace nada, así que vamos a empezar a ver qué es lo que se viene para este parche 3.5. Hablamos con Jared, el encargado y director de Walriff actualmente. Ok, va. Maravilloso. Tengo listo mi cafecito aquí. Próximos campeones, ya sabemos que va a ser Kayn, Aatrox, que ya subí Kayn. Falta subir Aatrox. Y Lillia, creo que veríamos a Lillia aquí. Campeones. Aatrox va a estar rotísimo. Es una locura. Yo creo que es el campeón más roto que he visto en mucho tiempo. Es que puede resetear su ultimate. Van a ver el gameplay de mañana. En serio, suscribirse si no lo están, porque en serio, Aatrox está absurdamente roto. Tienes el levantamiento, 3 habilidades. Esa es solo la primera habilidad. Sí. Sí, obtienes velocidad de movimiento, curación, todo. Que ya he subido una guía de habilidades de Aatrox. Si no la han visto en el canal, verla. Pero es básicamente lo que está haciendo aquí. Está explicando todo eso. Está muy roto. Y Kayn, que también hemos subido la transformación azul. Falta que subamos el Rust. With his third ability, Shadow Step, this jungler can walk through walls, and his ultimate, Umbral Trespass, allows him to hide in an enemy's body, dealing massive damage when you escape. Kayn wields an ancient weapon possessed by a Darkin named Rust, and constantly battles it for control. Sí, ahí puedes elegir la transformación Rust o azul, que eso ya lo vimos en el gameplay. When Kayn attacks champions, he'll charge each of his forms. Ranged champions charge the Shadow Assassin. Solo por autoataques, no por habilidades, al parecer, hermano, no. Sí, ahí ya está. Te ofrece cada transformación, eso ya lo explicamos todo. Sí, esto va a depender mucho de la composición del enemigo. Sí. Y el azul es la forma que hace mucho daño, pero no se cura nada. Sí. Yo ya quiero probarlo en Ranked, Y Lillia, que no la habíamos visto, es la primera vez que vemos Lillia. Y sí, nueva jungla. Falta subir las habilidades de... No, ya las subí las habilidades de Lillia. Pero este va a ser un jungla que limpia muy rápido. Duermes a los enemigos. Es la primera vez que vemos el modelo del juego, Ok, es como un Liandry la pasiva, básicamente, que le haces daño a los enemigos y te vas bajando poco a poco, si se fijan. Un Liandry combinado, o sea, Liandry va a ser core con Lillia. Y Relay también, porque imagínate que te va a estar ralentizando permanentemente. ¡Wow! Lo que pega, amigo. Lo que pega la Lillia. ¿Por qué se mueve tan rápido? Se mueve mucho más rápido de lo que parece. Ok. Son los 3 campeones que vamos a tener este año ya. Jugabilidad. Hi everyone, I'm David, Associate Game Director on Wild Rift. You'll find me as Papa Smoothie on the Rift and on socials. Now, let's get into our gameplay updates. Van a cambiar. Ahora van a actualizar un poco las junglas, ¿no? This means that in patch Dark into Dawn, we're looking to make meaningful improvements to another role. Vamos a mejorar la jungla. Jungling is one of the most challenging roles in Wild Rift. It plays es el rol más difícil, obviamente. All the other roles and has a ton of agency over the course of the game. Now we expect the jungle Esperemos que el rol de jungla siga teniendo un gran impacto. Bien. But in 3.5, we're looking to remove some Ok, van a hacer el rol de jungla más fácil. While maintaining all the epic moments. Starting this patch, you'll be able to use the buff sharing mechanic. Mejora compartido. Are incredibly powerful tools,
Vas a poder el doble bufo. Esto es algo que ya vimos en el gameplay de Kayn, que si tú haces el blue, va a dejar esta mejora temporal que la va a poder agarrar el mid lane, o cualquiera la va a poder agarrar básicamente. Lo veo algo OP. O sea, los mid lanes van a estar sí o sí pidiendo esta mejora, o los AD carries. When you jungle, you'll gain conservation stacks over time, and killing a large monster will cash in the stacks for gold. A ver, ¿vas a obtener más oro? This buff is meant to provide a natural guidance for junglers on how Ahí they should está, balance 3 cargas. ganking and farming. Basically, if you only farm or only gank, you'll be missing out on that bonus gold. Ah, ok, sin, o sea, están premiando mucho el farmeo. Uy, campeones de power farmeo vienen bien. We found that it really wasn't a compelling choice for jungle players, and it was often hard to appreciate its effect in game. Next, we're changing how the smite upgrade. ¿Cómo funciona a lo mejor el castigo? A ver. You had to kill a specific amount of monsters. Ok, había que matar una cantidad específica de monstruos para mejorarlo. Smite will upgrade based on the number of times it has been used. So the upgrade time should be more consistent across games. Ah, bueno, el smite se va a mejorar. Both base smite and the upgraded smite will deal a fixed amount of damage to monsters instead of scaling based on your champion level. Lastly, we're adjusting the van a hacer daño stats fijo. and behavior of jungle monsters. This should help make clear times Este daño aumentará los despejes más rápido y tendrás menos problemas para sobrevivir contra monstruos. O sea, va a ser más fácil el sustain en la jungla prácticamente. We want junglers to be planning their next steps without worrying so much about surviving their initial clears. Ok. Another big change I want to call out is the first camp start decision. A ver. Antes era casi necesario que los jungleros empezaran en la mejora roja, ahora va a ser más fácil empezar en el blue. With the general updates to monster stats, we hope the first clear decisions can be more dynamic and flexible, so that players can choose which camp to start based on the unique dynamics of their specific. Bueno, esa Morgana no sabe hacer el doble campamento, We're making some awesome improvements to Shelly as well. El heraldo de la grieta está pensado como una herramienta de juego que ayuda para tirar. Oftentimes the expected rewards can vary greatly. So we have increased the speed of summoning Rift Herald as well as her charge speed. So the value gained from your plays will be that much more consistent. O sea, ahora va a cargarse más rápido el heraldo. Y se va a lanzar más rápido, no va a tardar tanto como antes. Ah, nuevo ítem. Este ítem lo que hace es que va a hacer que hagas más daño con habilidades de skill shot a distancia. Te va a dar daño adicional, fijarse. O sea, si una Lux que te pega el combo con eso, te va a destruir. Sí, ese ítem va a estar muy OP con un montón de campeones. Lord Dominic, ítem para pasivo de adrenalina. Al estar fuera de combate unos segundos en tu primer ataque contra un campeón tendrá una mayor velocidad de ataque. Esto viene perfecto para Vayne. Y el roba almas, que es una locura este ítem y va a ser perfecto para hacer snowballs. De hecho, este va a ser ok, decía algo de que vas a... No sé si vaya a funcionar por cargas, pero parece que te va a dar más AP. Mucho más AP. La runa de fase veloz es para ti. Sí. La fase veloz está muy OP con algunos campeones, como por ejemplo en uno con fase veloz también es muy rentable. Ah, y impacto súbdito es una runa que te da daño extra después de utilizar un desplazamiento. Sí. Salto o teletransportación o un desplazamiento. Tienes que utilizarlo para infligir daño extra. El modo de juego es el todos contra todos. O bueno, 5 versus 5. Vas a poder piquear. Esto lo voy a subir también. Subir una partida con el nuevo modo de juego. A ver qué sale. Se va a poder votar, ¿no? Entre más gente pique el mismo campeón, pues más posibilidades hay de que tocara a ese campeón. Ya. Sí.
Funcionalidad. We have a few new features to address disruptive behavior in games. Ah, los We'll be AFKs. adding another penalty for players who leave matches. As we know, Como todos playing sabemos, with an jugar con un AFK jugador player ausente is no es not divertido. fun. Vaya. We're looking to discourage that behavior even more. Additionally, we're in a situation where a remake is available. Sí. The remake will automatically trigger, so you cannot miss the vote. Sí, se activan automáticamente los remakes, me You'll pasó. also see a new avoid list feature in this patch. In the post-game lobby, you'll be able to add someone from the Esta game lista to your está avoid muy list, padre which will porque prevent vas a you poder a from alguien being como matched una on the lista same team with them especial en la que until vas a your list bloquearlo y que no te va a resets tocar at the start of totalmente. each week. Se va a borrar cada Brand semana new esta way lista, to view your skins. pero tienes When un you límite visit the también. collection tab, you'll see the skin set tab and the champion tab. With these filters, you'll be able to view multiple skins for the same champion or skin lines at Oh, vas a once. poder ver toda la Some temática. will even have custom backgrounds. Ya no va a ser solo el mismo campeón. If you Cool. complete an entire skin set, you'll earn an exclusive title and a special effect in Champion Select to show it off. Ah, So for mira. those of you who like to build your collection, you have a new way to admire it with pride. Bueno. Lastly, during this update's events, you'll see some brand new mission types. ¿Nuevas misiones? We'll talk a little more about that later. Now, I'll pass it back to Jared to wrap us up. Bueno, ya, todo lo nuevo que ha venido, los campeones, las runas también y los ítems. Ah, bueno. Kaboom! Oh, sorry, I got a little carried La away skin there. de Jin, ¿no? You can't have superheroes without supervillains. This patch, Qué guapa, Supervillain man. Jin brings his Hay que subir un nefarious gameplay deeds también to con level esta 50 skin. Hay of mucho the Wild contenido para Pass. este parche, me ha gustado. You can claim his ascended skin by playing games and collecting it from the Wild Pass Emporium. Tiene mejora, ¿no? Will the También. forces of good or evil win out? Only future Wild Passes will tell. Qué bonita la skin. We hope you enjoyed powering up in the Supreme Cells Arena last patch. Of course, we've got a bunch of new events for you to explore in this update. Nuevos eventos y Most todo. importantly, have you been having strange dreams lately? Filled with peculiar and playful characters? Who live in a beautiful, mysterious world not too far from our own? Eso es No, un just guiño me. a Zoe. Weird. Spirit Blossom is Ah, coming no, to es Wildwood. flor espiritual. In this event, you'll tend to a little town in the Sí, es el spirit evento de world, flor espiritual. where Ya daily decía missions yo, will let se you me decía que summon era a random algo spirit. cósmico, pero no. Fill up your town with this cast Ya of tu pueblo con quirky este grupo de personalities. peculiares Who knows personajes. what Bueno, you ese might es el evento overhear. de flor espiritual. Va a salir Go into the new algunas year. skins con esa We've got a temática. festive little snowball fight for Y you. el evento navideño. Test your aim and collect rewards fit for a Poro. Don't worry, no Poros will be harmed as you complete your missions. Look how happy they are. And of course, that's not all the events we're looking forward to. So keep an eye out for more in the next couple months. Bueno, las skins flor espiritual, que si no me equivoco And it wouldn't también. be a patch preview without our skins montage. A ver, vamos a ver Let's si take viene a look at una what's buena coming skin from para algún elegant campeón. to edgy to extra colorful. Por favor, dame skin de soporte, Riot. Quiero verlas. Bueno, esta de Kayn, cazador de almas. Esta está muy chida. Esta me gusta. Irelia, cuchillas de hielo. Bueno. La de Aatrox sí la vimos. La de Aatrox está muy guapa. Esta es nueva, esta temática, Vándala cromática. Es una temática exclusiva de Wild Rift. Está bien. Me recuerda un poco a Splatoon. Samira también. Esta es de Lillia. No. Ah, no, es Thresh. Thresh flor espiritual. La skin de Lillia. Yone. Yasuo también, o sea que va a haber Yone y Yasuo flor espiritual. El timín, no sé, se ve demasiado troll con el timo. Akali rosa de cristal, estas skins ya se sabía que venían en camino, se había visto el splasher. Vi rosa de cristal. Y por último la Riven. Estas sí, esas eran las skins que se había sabido que venían en camino. And that's everything for this update. Whether you're in the mood for darkness and destruction or a dreamy trip to the spirit Bueno, world, muchos cambios, we've got you covered in the Darkened to Dawn patch. Thanks for tuning in, and we'll see you on the Rift. Bueno, ya. A ver, han sido bastantes cosas, campeones nuevos, skins nuevas, bastantes cosillas por venir. Bueno, estaremos subiendo
Como digo, mañana Aatrox. Mañana también vamos a estar hablando un poquito de los ítems que hay. Hay algunos ítems que quisiera ver también y analizar. Porque el impulso cósmico y el roba almas, que es un ítem que va a ser enfocado mucho para campeones AP, ese ítem lo quiero ver porque si es que se hace rentable, puede que sea un ítem perfecto para carrilear desde la línea de medio con campeones AP. Pero bueno, todo eso lo estaremos hablando, analizando ya cuando vayamos avanzando los días. Ahorita ya, como digo, estamos subiendo el contenido nuevo. Mañana está Aatrox, recuerden, tenemos directos todos los días. Me pueden encontrar en mi página de Facebook morado, Twitch, ya pueden estar ahí abajo, lo tendrán. Y pues nada más, gente, gracias por haber visto el video. No olviden dejar su likeazo. Los veo más tarde mañana, cuídense, un besazo y pues allá nos vemos.